Estaba en el fondo de casa, solía estar con mamá y como todo niño haciendo arte en ese entonces. Estábamos en el fondo, y que ese entonces solía estar aburrido, trepado en una pileta, haciendo desobediencia cagada como todo niño. Al estar jugando donde no debería, sucedió algo inesperado. Después de eso, al estar sentado arriba de esa pileta, solía tener un pie arriba y uno abajo. Con el pie que colgaba, con ese mismo me amachaba. En ese entonces sucedió la caída de la pileta, haciéndome caer de rodillas, y uno de los dos pies quedó debajo de la pesada roca. En ese momento me habían llevado al hospital. Cuando se dio la noticia, el médico desea y preguntaba: el niño toma leche y desea más preguntas. Pero el médico o clase de hospitalario no son de creer en Dios, diciendo que gracias a la leche o el colesterol que tenía lo que yo haya tomado. Pero yo siempre me pregunté que no era eso que me protegía, era algo más. Eso estaba siempre en mi mente. En todos estos años que siempre me preguntaba yo mismo, no solo lo que yo tomaba me fortalecía, era algo más que me dejaba pensando en lo siguiente de mis días. Aún así seguí, pero siempre con la curiosidad encima de mí. Después de días me habían sacado placa en ese entonces. Al pasar después de eso, todo estaba bien, la noticia fue, no había sido nada grave que pudiese ser de gravedad. Solía tener en vista de esa placa una raya alrededor. Solo tenía que estar de cierto tiempo sin esforzarme, que causé ciertas cosas severas en el pie lastimado. Me puse de pasar días, todo había mejorado. En esos tiempos no tenía mucho conocimiento de Dios, pero sentía que por más solo que tuviese no estaba lo que sí sentía, y no solía hablarlo con nadie. Era que algo o alguien siempre estaba a mi lado. Lo sabrán cuando lían todo, que es del mismo tratado. Cuando di mi primera salida para experimentar en los sentimientos de amistad, me surgió salir por primera vez, conocer amigos cercanos a mi hogar. Cuando se dio la noticia, el médico desea y preguntaba: el niño toma leche y desea más preguntas. Pero el médico o clase de hospitalario no son de creer en Dios, diciendo que gracias a la leche o el colesterol que tenía lo que yo haya tomado. Pero yo siempre me pregunté que no era eso que me protegía. Era esto o más, eso estaba siempre en el talario. En los 2 años de talárico o clase me mataba. Yo mismo no solo lo que yo tomaba me fortalecí de mis días. Todo estaba bien, la noticia fue, no había ese entonces. Al pasar después de eso, todo estaba bien, la noticia fue, no había sido nada grave que pudiese ser de gravedad. Solía tener en vista de esa placa con la raya alrededor. Solo tenía que estar de cierto tiempo sin esforzarme, que cause ciertas cosas severas en el pie lastimado. Me puse de pasar días, todo había mejorado. En esos tiempos no tenía mucho conocimiento de Dios, pero sentía que por más solo que tuviese no estaba lo que sí sentía, y no solía hablarlo con nadie. Era que algo o alguien siempre... Mi primera salida, por más que haya sido como una familia mayor, me descuidé y mi primer paso a cruzar, como todo niño descuidado, crucé la calle a medias, porque por una reacción de gritos me congelé. Fue el grito del acompañante que no cruzara todavía en ese entonces, que de amistad de la calle habíando 2 autos, sin poder reaccionar, quedando de pico a pico. A mis 2 costados algo detuvo esos 2 autos, frente a mis 2 piernas en ambos costados. En ese entonces nada me pasó. Siguientes días, cuando iba a pasar el tiempo, aún era aprendiz. Solía conocer gente y con ellos iba creciendo a medida que nos conocíamos, teniendo fin. Amigos de la infancia, después de pasar días siguientes, una familia se mudó al barrio, así conociendo y haciéndome amigo. Aunque no era agradable, yo traté en ese entonces. Surgió algo inesperado, de repente había calmas en el barrio.
Después surgió gritos y era más nada que un robo en un almacén. Gente corría, le robaron las demás. Gente iba hacia dentro de sus casas, gritaban tiene arma. El sujeto está armado, yo iba hacia la vereda. No sabía qué pasa hasta que la persona que era nueva en el barrio susurraba con grito apúrate y entra. Yo la miraba en medio de la calle intentando cruzar yendo hacia ella en pleno tormento después de estar dentro. Me explicaban de lo sucedido, sin embargo después de todo lo que pasó nada me sucedió. Los que corrían y alarmaban tanto como armados y demás corrían cerca de mí como si yo no estuviese ahí, como si no me hubieran visto. Cuando quería conocer más lugares solía ir cerca de cuya plaza llamada Rotonda. Después de todo he conocido gente de ese lugar, pero no solíamos adjuntarnos seguido. Pero ya éramos conocidos cuando solía estar entre las calles. Solía ver como juegos, pero solían pasar. Omnibus solía estar consciente de eso, pero había hombres que solían divertirse con tener autos. Había uno que hasta ahora recuerdo que era un auto blanco. Solía rondar por ciertas calles donde me encontraba. Estaba yo concentrado en un auto que pasó de color rojo, pero distraídamente quedé en la calle y no en la vereda. Justo ese culo auto blanco había rondando peor el lugar donde yo me encontraba. Cuando quería conocer más lugares. Andaba medio olvidado como jodiendo en la calle de izquierda a derecha hasta que dobló hacia mi dirección, dirigiéndose así directamente. Yo como no saber lo que era el miedo o en medio de la muerte, solo di un paso hacia mi izquierda. El auto solía ir a mi dirección subiendo la vereda. Cuando yo me había movido el auto me había rozado, sintiendo la chapa rozar entre mis piernas derecha. En el momento reaccioné puteando al sujeto del auto. Fue mi primera costumbre de decir mis malas palabras. El auto se dio la vuelta, yo miré sin miedo, pero asombrado en mi mente dio la vuelta. Pero yo quedé en el mismo lugar. En ese entonces el auto agarró velocidad al doblar, derrapando mientras se dirigía hacia mí. En ese momento, cuando se acercó, sentó rozar entre la chapa del auto hasta rozarme el espejo. Siendo así, el auto cuando pasó cerca de mí siguió de largo. Siendo así, el auto se fue, pero lo impresionante era que yo seguía intacto, sin ninguna clase de lastimadura, nada por el estilo. Luego de eso me fui para mi casa y por unos días no salí. Después de que éramos un poco más grandes, yo solía estar junto a mi hermano, aunque él no quisiese, me quedaba en casa. Oigan, esto estuvo en protección a mi hermano. Yo no era muy amigable en ese entonces, solía hablar muy poquito con las personas, pero siempre del lado de mi hermano. Solíamos ser arteros entre nosotros cuando queríamos, pero era acto de aprendizajes. Él solía salir a las calles, digamos que él era reconocido por muchos, pero yo no, yo era reconocido por alguien más, pero no sabía qué era o quién era. Solía estar solo siempre a constante de mi hermano. Él solía estar rodeado de amigos, hablaban, jadían y se divertían. Yo solía ser conocida a mi madre que lo dejara una vez solo, y así surgió el salir solo, pero algo en mí decía yeah, 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 yeah.
Llegué a protegerlo de malas manos a veces, es por eso que también él no quería que yo estuviese con él. A veces cuando él salía intento yo le obedecía, por causa que le decía a mi madre que lo dejara una vez solo. Y así surgió el salir solo, pero algo en mí decía que tenía que estar con él. Cuando no estaba a su lado, mi hermano, no quería que estuviera con él, por causa que me sucedería algo por él. Y para mi protección, porque no quería que nada me pasara. Pero después de rato de no estar a su lado, siempre algo me impulsaba a que no lo dejara solo. Como ven, las amistades traen problemas, había consecuencias. Antes solíamos salir juntos conociendo gente, escucho con amigos, siempre había peleas. Hablo la verdad, jamás hemos levantado una mano ante los demás. Yo solía dejarme golpear cuando podía, solo por proteger a mi hermano. Siendo así, días siguientes en las navidades solíamos saludar a gente con amigos, recorriendo los barrios. Éramos tranquilos, pero siempre hubo envidiosos que causaban problemas en esos casos. Había personas cuando los amigos y amigos de otros solían ser problemáticos, causando conflictos y demás cosas. Siendo así, días siguientes, en las navidades, solíamos saludar a gente con amigos recorriendo los barrios. Éramos tranquilos, pero siempre hubo envidiosos que causaban problemas en esos casos. Habían personas culo, mandados amigos y amigos de otros. Solían ser problemáticos, causando conflictos y demás cosas de eso. Ya, estaba en casa de mi hermano en la calle un rato. Ya, estaba quieto y aburrido en las calles. Estaba quieto también, pero algo me decía que fuera detrás de mi hermano. Algo se inquietaba, en ese instante era incómodo. E inseguro yo, debía estar con mi hermano. Lo calmante fue que al ir y llegar estaba todo bien al estar ahí. Me calmé y me preguntaba qué era eso, y de lo calmado que era yo la dejé pasar. Y no pensé del acontecimiento, pero al rato empezaron a caer gente cuyo amigos que querían estar con nosotros. Ahí fue que empecé a tener ese acontecimiento. Claro, sabía que algo pasaría en ese entonces. Fue lo sucedido, ambos disfrutaban pero al rato discutían. Y fue por causa de Chico que se comunicó con su hermano, diciendo que por redes se habían puteado, que por causa del Facebook fue amenazado. Esa red social, el de mi hermano no había usado esa red de Facebook porque le habían bloqueado y robado, haciendo causar algo. Ese problema por causa de eso fue mi hermano acusado. Mi hermano le explicó todo pero no le creían. Sin embargo yo estaba atento en lo que había venido, porque algo feo sabía que pasaba, yo sin hacer nada pero atento. Después del rato sucedió que empezaron a levantarse la mano, intentando causar peleas. Ahí fue cuando me interpuse protegiendo a mi hermano delante, aunque no quería que me metiera, no quería que yo me involucrara en sus problemas, pero yo estaba ahí para más nada que protegerlo. La mitad de lo que habían ahí tenían cosas que lastimaba, pero por suerte nada sucedió, porque uno de ellos cuando me interpuse tenía una botella, la rompió y dijo lo siguiente: no te metas o verás. Yo sin miedo y sin duda que nada me iba a pasar, seguí en el mismo lugar sin hacerle caso de lo que dijo. Seguí poniéndome delante ignorando lo dicho, pero el chico me miró después de decirme lo siguiente. Me miró y notó algo que si lo hacía algo le iba a pasar. Fue una incomodidad que sintió cuando lo miré. Tenía una mirada de enojo pero con los ojos saltones. Era una mirada algo rara, no sé cómo describirlo. Se dio la vuelta cacareando, seguía el problema, pero nada pasó. Después se fueron amenazando de muerte. Al rato, quizás horas de la noche, caminando de casa en casa nos acompañábamos, siempre juntos disfrutando de la charla que solía tener, pero yendo dirección a mi casa. Juntos en el barrio, en las esquinas solía pasear un auto con personas armadas. A los gritos de uno de ellos miró siendo así, dejaron de gritar y como yo nada pasó yo. Eso a lo largo de mi vida surgieron cosas que se veían terribles y nada sucedió. En ese entonces para mí era algo de costumbre que a los meses me olvidaba. Digo meses porque estaba pensando mucho cada vez que sucedió eso. Ya, ok, ya, oh ya, ya. Y todo desde que sucedió eso. Ya.
día que solíamos pelear con mi hermano, en uno de los patios de la vereda, mi hermano empezó a correr porque yo de caliente me di la distancia cuando empezó a correr. Agarré una piedra con un gran peso y tirándole, llegué a darle con miedo y preocupación. De lo tanto que lo quería, llegué a sentir algo en mi pecho, es cuando lastima. Alguien que más amas y protege, pues te ahoga de una manera. Fue fuerte, corría hacia él con miedo y preocupación, pero no llegué. Se fue primero hacia la casa, siendo así, sido regañado. Después del rato cuando supe que no se lastimó de gravedad, me alivié. Pero después de haber sentido eso, algo me decía que no volviera a hacerlo. Me dio a entender que jamás levante la mano hacia el en que amas y proteges. Después de todo lo que me pasó, ese fue la primera vez que sentí miedo y desesperación. Después me tocó salir con mi primer trabajo. Decidí alquilar una casa solo con ayudar a una familia y darle techo. Esta parte sí es algo incómodo, pero es así. Otro de mis hermanos solía conocer una familia que para mí no le iba bien. A mí me contaba partes de su vida, con ella me presento y todo lo demás. Pero llega un punto que se cansó, yo estando. Ay, quería dejar esa familia, nada era de él ni hijos. Esa familia era porque él ayudaba, obvio era pareja de él. Pero se cansó, se quiso ir. En ese entonces como no sabían qué hacer, más que llorar porque no sabían qué hacer, porque no tenían nada donde quedarse. Y cómo arreglar la situación, pues como los hijos eran muy pegados, a mí tampoco quería que me marchara. Esa tristeza que rondeaba en el ambiente me contagió y me puse a llorar con ellos. Y yo era uno más en esa agonía de tristeza. Pero después se solucionó las cosas, decidí yo haber tenido el trabajo que ella estaba, decidí quedarme con ellos. Primera casa en 8 de octubre, calle Barrio Bajo, no sé cómo se llamaba. Era un barrio que se sentía un ambiente de peligro, pero yo seguía confiado. Cada vez que salía, iba y venía del trabajo, nada me pasaba. Ante ojos de personas no se apartaba. Es como que te miran con ganas de robarte o algo así. Pero llegó a suceder algo. Solía vivir en un apartamento frente de otro justo, y se mudó una persona buena. Varias personas que solían ser conocidas por la familia que solía ayudar. En ese entonces yo tenía una moto, que bueno, en resumen me confié y me la robaron. Pasaron días, cuando se hizo la denuncia, largos días. La recuperé al ir, es esa gente poco de confiar. Vino un hombre de mudanza frente de mi casa, ese sí era raro. Pasaron días estando esa persona. Ay, llegó un momento que se cayó la luz, era todo oscuro, no sé si tenía algún problema. Ese tipo que algo le pasaba y daba miedo. Yo encerrado en mi casa con los niños y su madre, de repente escuchando gritos, ayuda, ayúdenme, me siento mal. De repente se escuchó más gritos, pero eso no eran gritos y rugidos, ruido en las paredes, rugidos de horizonte. No me dio para salir, me quedé dentro, parecía que está poseído o algo así. Al rato se llamó a la policía, al llegar se contó lo sucedido. La policía no le era de importar más, le importaba mi acento, de los nervios que tenía. Le hablaba de un acento distinto, decía que si yo era de otro lugar. Después de todo la cosa se calmó. A los días siguientes surgió un problema, sucedió que al salir a ser mandados, saliendo del portón, veía al vecino en el rincón. Cuando doblé la mirada vi en una esquina 4 o 6 sujetos en moto, mirando a mi dirección. Algo se trababa, sentí ese ambiente de inseguridad. Le pregunté qué sucede, respondió no lo sé. Al rato se asomaron arrinconando al vecino, lo golpeaban, yo estaba al lado. Justo salió una de las nenas chicas, viéndolo todo empezando a llorar. Le dije que se fuera para adentro, ella no quería dejarme sola por más miedo que tenía. Pero se fue cuando le hablé, dejándome solo con los hombres. Cruzando la mirada me di la vuelta para ayudar, mientras al vecino golpeaban, pero no pude hacer nada. Porque cuando crucé la mirada hacia uno de ellos, de los enemigos, uno ya me estaba apuntando a mí diciendo: no te metas, si lo haces te pego un tiro. Yo quieto pero sin miedo, quería ser partícipe en ayudar al caído, pero algo decía que no me moviera. Y así quieto, quedé sin hacer nada. El que me apuntó al segundo se fue, siendo así los que golpeaban al hombre, dejando al víctima lastimado. Yo disculpándome por no hacer nada. Por no hacer nada.
Give a fuck about your fucking cold ass and shit. Yeah, you J do it, nigga. Genetic brain. Trying to see any of the kids stay out of it. From the cold nest. And if the J coming out in these days, you don't fucking real. You spend a D-Valve, nigga. This is some testimonials. By the headers. Cuando yo estaba con el víctima, no tardaron mucho en irse porque algo los estaba alejando, que no hicieron su deber, haciendo irse rápido. Digo la verdad, este es mi testimonio verdadero después de todo. Tuvimos que mudarnos porque hubo surgimientos más adelante. Nos mudamos al barrio Marconi, un barrio más bajo, así decir. Cuando empecé a vivir ahí, sin duda imaginé que fuera peor que el barrio anterior, pero aún así sigo entero. Empecé a vivir ahí un tiempo, empezaré a resumir esta parte. Estuve ida y venida por lugares para conocer los caminos siempre. Cuando iba de trabajar todo era tranquilo. Cuando yo solía caminar en los lugares, obviamente cuando estaba dentro de casa solía haber tiros muy seguidos, haciendo causar muertes tanto en niños como en adultos. Y ha sido así seguidamente todo el tiempo, todas las noches. Lo increíble que estaba todo quieto cuando yo solía estar afuera, o solía salir por segundos o quizá ratos, pero después de unos días algo me incomodaba. Solía hacer los mandados tranquilos sin suceder nada malo. Solía conocer lugares, almacenes y demás, y era reconocible como buena persona, hasta que una noche al llegar de trabajo a casa, estando en la llegada al portón, sentí una mirada, mire, hacia un lado de la derecha y había alguien mirando. Me quedé un rato pero me comía el miedo. Era la segunda vez que sentía eso, hasta que terminé saltando el portón por no poder abrirlo. Antes de eso yo no pude saltar por causa de eso. Me clavé una de las puntas de la reja disimuladamente. Me puse a charlar con el del frente, que en ese rato salió y estuve con él charlando. Siendo así pasando noches a los tiros y pasaban en los informativos. Siendo así llegó un momento que se me dio salir y yo no sabía que esa noche siguiente estaban los tiros. Me di cuenta en último momento, pero nada me pasó después de eso. Aún así seguía con eso en mi mente después de tanto suceso como eso. Solía preguntarme por qué sigo vivo, resumo, y así surgieron noches así. Yo descuidándome, aún así sigo completo después de todo. So yo BG's big COVID, trust you gotta get free, cause you gotta get the nick. Both some niggas got it to me. Do you fuck about your niggas? See now your bitch ass niggas. You do rock for yo, you can bring down. And if you came, and if you city, you can tackle. And if you feel yo, and if you push yo, it's pressure, yo bitch ass. Siendo así llegó un momento que se me dio salir y yo no sabía que esa noche siguiente estaban los tiros. Me di cuenta en último momento pero nada me pasó después de eso. Aún así seguía con eso en mi mente después de tantos sucesos como eso. Solía preguntarme por qué sigo vivo, resumo, y así surgieron noches así. Yo descuidándome, aún así sigo completo después de todo. Cuando solía estar por el barrio, habían gritos y discusiones. Era que solían discutir de qué cuadro eran, si atinaban del mismo cuadro. Salía ileso si era de cuadro diferente, se empezaban a lastimar. Había surgimiento de víctimas. Cayó un día que me tocó a mí al día siguiente. Me preguntaron lo mismo, ¿podrás creer que salí ileso y sano? Sinceramente no me importó lo que el chico me dijera, aún así no sé cómo, pero algo lo distrajo. Haberle hablado a otra persona, yo no tenía oportunidad y me fui a la noche siguiente. Me surgió una llamada, atendí y salí hacia afuera plena noche. En ese entonces habían creo que 2 pibes con camperones, gorras con visera, intentando de comunicarse conmigo. Me dije ahora sí me toca, y obviamente estaba enojado con la llamada porque estaba discutiendo, atento en la llamada sin saber qué me sucedería. Podrá creer, dejé de hablar por un rato, atendiéndolo a los chicos cuyo hombres diciéndome de dónde era. Siempre hubo problema de que si no eras de ahí estaba seguro que vivías al otro lado del mundo. Siendo así me pregunto, yo respondí señalando donde vivía. Así sacando su duda sentí que algo más pasaría, pero viendo a los 2 hombres se notaba que pareciera que ellos notaban que yo estaba acompañado, porque miraban a mis 2 costados, yo miraba a ellos, porque sabía que yo estaba solo. Cuando se dio la vuelta volvió y me preguntó si tenía encendedor. Yo respondí que no, así se fue y dándose la vuelta una vez más pidiéndome una moneda. Pero lo raro
es que miraba disimulada y rápidamente hacia mis costados. Yo no entendí nada. Cuando los vi así, seguí con la llamada, mientras se dieron la vuelta y se fueron. Siendo así mis últimos pocos días en ese barrio. Decidí tanto como dejar a la familia como el barrio. La familia porque hubo cosas inapropiadas que me incomodaba y me fui dejando el barrio. También así yendo directo a casa y quedarme uno con mamá. Después de estar de regreso a casa, a pesar del tiempo de regreso, tuve tentaciones difícil de negar en los barrios y en las amistades. Declaro que jamás me llamó la atención de beber, fumar o drogarme y no lo he hecho hasta el día de hoy. Solo llegué a probar algunas cosas, solo para probar que tanto comentan sobre eso llamado porro y cigarro. Como el trabajo, digo la verdad, lo he probado y jamás me llamó la atención como viciarme. Como lo hice esa primera vez, jamás lo volví a repetir. Y volví a repetir. En un momento solía meditar porque seguía de pie. A pesar de todo quedé en casa, dejando el trabajo porque siendo fiel al patrón. 5 años y no recibía lo justo. Decidí irme por mi cuenta, así quedándome en casa sabía que algo estaba mal y teniendo tentaciones que eran formidables. En la primera parte de mi historia hasta ahora, aún así el rechace porque sabía todo no era bueno, sea malo, no era bueno para mí. Porque la verdad te digo, quien pueda oiga lo que tengo para decir. Poco a poco empezaba a escuchar, la palabra no era cosa de costumbre. Digo constantemente, pero con paciencia empezar buscando y escuchando lo que hoy en día sé. Sin embargo se me dio por saber más en adelante de los días, como ven en días siguientes solía ser cerrado, pensativo y solo después de un tiempo. Más allá de todo, estando siempre en casa, se me ocurrió entrar en oración. Porque de todo logra fin, porque de todo, oiga, de todo lo que me pasó hasta ahora lo medité y me dio saber que todo tenía sentido cuando empecé a leer partes de la escritura. porque se me dio por entrar en oración. De mayoría de lo he tenido, hoy en día fue tan rápido. Cuando oré todo me surgió similar a lo que lloré. Todo me surgió similar a lo que lloré. Después de eso debí tener trabajos pequeños y de repente tuve trabajos temporalmente. Los fijos y no changas, de trabajos temporalmente. Los fijos y no changas, he de tener estos 2 días. Siempre agradece a Dios cuando entraba en oración. Después pedía mis peticiones, pero en la mayoría solía más agradecer que pedir. A veces daba pequeñas cosas solo porque tenía cierto tiempo de estar a solas. Cuando solía estar o darme la oportunidad de estar solo en casa. Cuando todo está rodable, la oportunidad de estar solo en casa. Cuando todos trabajan suelo, solía estar solo. Es cuando se me dio por entrar en oración. El resto de esos días, después de un tiempo, noté que algo me dijo que quedara en casa. Siendo así, dejando las calles y las amistades, quedándome en compañía de mamá. Estos largos días que pasaron la pase, solo sin compañía de amistad y de otra cosa se del malo ambos hacían sus deberes como trabajo y otras cosas. Con su casa, con su pareja y nueva familia, viviendo en casa separada. Todo esto es de mi testimonio, aunque pensar que estoy dando lástima fuera como me sufrió. Después de mucho solía estar solo, sin una clase de amistades. Así fue cuando empecé a buscar más de Dios y saber todo lo sucedido en mí.
pequeña parte de mama y su operación. Hace días que no me estaba de esperar operarse, conversar. Esto fue increíble. Yo solía estar escuchando pues a mí. Yo solía estar escuchando pues a mi en mayoría. Nada me cuentan, solo sé cuando suelo estar cerca y escuchar. Y cuando yo estoy cerca es cuando me dicen algo, pero en sí no suelen comentarme sobre lo que ellos hablan. Por eso siempre suelo estar cerca cuando conversan. Ay, es cuando ellos me dieron la noticia que la habían llamado para poder al fin operarse. Después de eso se me dio la oportunidad de estar solo y entrar en oración. Ambos solían trabajar y dar de visita a mamá. Yo solía estar en casa más bien para mí. No solo porque no quería, sino más bien quería orar. Por ese motivo quería quedarme yo en casa. Siempre fue por eso que Dios me mandó quedarme en casa en esas oportunidades. Mientras nadie estaba para yo poder orar, no solo para sino más bien para la familia y confesarme y sin darle en conversación con Dios. Después de que fue a operarse, lloré, conté poca parte de la situación. Gracias a su oportunidad la operación no tardó mucho, se supone que tardaría, pero la noticia fue casi una semana, pero los días se acortó, pasó unos 3 días, quizá 4. Al siguiente día le dieron de baja, dejando de reposo en cama unas par de semanas. Por eso no he podido estar en la mayoría en reuniones. Fue esa mano que mamá necesitaba mientras se encontraba en cama. Obviamente estuve a veces acompañado con alguien más. Después de todo, hasta ahora sigue bien, puede moverse y hacer lo que ella hace de costumbre en casa. Desde ese entonces hasta ahora no he podido entrar en oración en casa, poder tener esa privacidad con Dios. Así fue como empecé a leer, no seguido, pero empecé a leer y saber más. Y es ahí que me ven donde estoy, aún así he pecado y aún sigo pecando, porque el pecado aún sigue en nosotros hasta que Jesús nos regrese y poder purificarnos a fondo. Porque en su venida, antes de entrar a su reino, primero seremos purificados con su palabra. No quisiera hacerlo más largo, lo que ya es última nota obvia y entienda. Hace un tiempito que suelo tener ya gente en casa, que no se me pudo tener esa oportunidad con Dios. Ya hace unos días que no entro en oración, podrás creer. Se me dio por entrar una de mis redes con Instagram y sucedió algo que le saqué pantallazo. Se calentara el móvil, me acordaré de hace unos días. No entro en oración y se ocurrió chusmear el Instagram hasta que me tope con las imágenes que suelo mirar. Tratado de ser Jesús, podrás creer que me tope con una imagen de fondo negro y letras blancas que se decía lo siguiente: Quisiera saber de ti, al instante reacción y lo guarde para no olvidarme. Así podría recordarlo. Que tengo que volver al me da saber que Dios quiere seguir escuchándome, sea corta o sea larga la conversación. Él quiere seguir escuchándome y todo eso más. Este último mensaje de esa imagen me dio saber que Dios siempre está conmigo y no solo conmigo, con todos nosotros. La dejaré hasta ahí, no quisiera hacerla más larga. Bendiciones, Dios le bendiga y Jesús le guarde. Después de todo entendí. Estas son las 7 señales de que Dios te está llamando. Tú sientes un deseo más profundo de acercarte a Dios cuando Dios te está llamando. Experimentarás un impulso más fuerte de profundizar tu relación con el Señor. Dios empezará a apartar personas de tu vida a medida que respondes al llamado. Dios puedes pasar por una temporada de aislamiento en la que ciertas personas son removidas de tu vida. Estas personas pueden que no acepten por el camino que Dios te está guiando. Dios recibirá mensajes repetitivos y confirmaciones de Dios. Dios usa varios medios como escrituras bíblicas, personas, sueños, sermones y otras señales para confirmar su llamado a ti. 4. Siente el Espíritu Santo. Responder a la llamada de Dios te hará sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si te sientes insatisfecho con tu vida actual, sientes que hay algo más en la vida que lo que has estado haciendo, lo que indica que Dios te está llamando, un propósito más elevado. Si te sientes llamado a un propósito que te llevará por mejor camino, la llamada de Dios te llevará a conocer un
sentido, a propósito y misión más alta de tu situación actual. Si te sientes la necesidad de alejarte de los ídolos y del pecado, cuando Dios te está llamando te darás cuenta de que las cosas de este mundo ya no te satisfacen y te sientes obligado a alejarte del comportamiento pecaminoso si estás experimentando. Esta señal es esencial, que confíe en que Dios ha preparado para ti y respondas positivamente. Después de todo, antes me solía interesar muchas cosas, pero un tiempo cambió, ya esas ganas de tenerlo todo se había ido. No solo me aparto de gente que caminaba en el camino pecaminoso, sino que me aparto del mundo y las necesidades materiales que son temporales. Así fue cuando quise acercarme más a Dios leyendo y escuchando quienes tenían la bendición de compartirme la palabra. Así es como he llegado en donde estoy. Después de todo, antes me solía interesar muchas cosas, pero un tiempo cambió, ya esas ganas de tenerlo todo se había ido. No solo me aparto de gente que caminaba en el camino pecaminoso, sino que me apartó del mundo y las necesidades materiales que son temporales. Así fue cuando quise acercarme más a Dios leyendo, escuchando quienes tenían la bendición de compartirme la palabra. Así es como he llegado en donde estoy. Oh. Versículos de la Biblia, que todo tiene sentido, te hace sentir como el abrazo de Dios. Dios es nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmos 46:1. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Yo estoy contigo, te protegeré, donde quiera que vayas no te abandonaré, hasta haber cumplido todo lo que he prometido. Génesis 28:15. Cuando encontré estos versículos y los escuché, pues me quedo en mí, siempre al meditar, me di cuenta que todo tenía sentido. Cuando escuché estos versículos tenía sentido lo que el resto de mí pasado hasta ahora. Escucha bien, hasta ahora. Y siempre cuando solía estar en problemas, digo en escapar, como discusiones y demás problemas, solo con estar callado, olvidando de cualquier manera el suceso y gracias, no solo por callarme y resolver todo en silencio, sino que gracias a Dios que me otorgó la sabiduría, una herramienta poderosa que no solo evita y demás, sino que hay que ser paciente en todo sentido para evitar problemas, paciencia y más opciones de resolver cosas, problemas, peligro, escape, buenas y malas. Proverbios 21:23. Cierra tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. Si no me equivoco, estaré en lo cierto. Me canto una de las escrituras, el salmos más poderoso de la Biblia, Salmos 91, que habita al Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y adarga, no temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que asola a mediodía. Caerán a tu lado 1000 o 10.000 a tu diestra, pero a ti no te afectará. Solamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los sitios, porque has puesto, Señor, como refugio. Ningún mal te sucederá ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Sobre la palabra del Señor, mi testimonio es verdadero y se lo dejo todo en la gloria de Dios Padre, mi Señor. Dios te cuide y Jesús te guarde en su regreso. Es mejor estar bien con Dios y que me juzguen los hombres antes de estar con los hombres, algún día ser juzgado por Dios. Amén. Amén.
antes de estar con los hombres algún día. Ser juzgado por Dios, amén.